Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor. Estamos agradecidos al Señor que nos ha fortalecido para toda buena obra en el día de hoy y que tenemos la oportunidad de compartir la fe que tenemos en común y por medio de la fe estar recibiendo la gracia que nos es dada mediante el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, hoy estaríamos dando comienzo, si bien no lo hemos anunciado, pero quisiera dar comienzo a un estudio sistemático del libro de los Hechos, que podamos comenzar a estudiar la palabra de Dios en forma sistemática, o sea, capítulo a capítulo, el libro de los Hechos. Amén. Entonces, si tiene su Biblia, le voy a invitar para que comencemos a leer el primer capítulo. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Así entonces abramos nuestras Biblias. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 al verso 5 inclusive. Y vamos a dar lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has motivado para poder dar inicio a este estudio sistemático del libro de los Hechos y así poder ir comprendiendo, Señor, un poco más acerca de los tiempos en los cuales nos encontramos viviendo y de la obra que tú vienes realizando por medio de tu iglesia y a través del Espíritu Santo, siendo, Señor, tu obra y tuya la tarea, Señor, y habiendo preparado todas estas cosas de antemano para que anduviéramos en ella, por medio del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos queridos, ¿por qué consideramos importante estudiar el libro de los Hechos?
porque la historia de la humanidad podemos decir que se divide en 3 eras. Hubo un tiempo en el cual el Padre hablaba a los hombres, a la nación de Israel especialmente, a través de los profetas. Así dice la carta a los Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso se puede conocer como la era del Padre, donde Él venía anunciando todo lo que Él iba a llevar a cabo mediante su Hijo, mediante el Mesías, mediante el Salvador. Amén. Y después nosotros podemos mirar que aparece el Mesías tan esperado, anunciado por los ángeles, siendo visitado por los sabios del Oriente, amén, quienes trajeron presentes al Señor, siendo reconocido por algunos hombres que estaban esperando ver la salvación de Israel, y llega la era del Hijo, amén, en donde nosotros podemos mirar toda la obra que el Hijo hace. Pero mientras el Hijo viene realizando su obra, Él les anuncia sobre la necesidad de irse, y el que era mucho mejor el que se fuera, porque si no se fuera, entonces no podía enviar la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces Él les anuncia de que les era necesario irse, ¿para qué? Para que nos fuera enviado el Espíritu Santo del cual Él nos habló. Por eso dice, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Amén. O sea, no solamente el Señor Jesucristo anunció sobre el Espíritu Santo. Cuando Pedro comienza su primer discurso, dice, varones israelitas, no es que estamos ebrios, es la hora tercera, son las 9 de la mañana, no estamos ebrios. Sino esto es lo anunciado por el profeta Joel, que en los últimos tiempos sería derramado el Espíritu Santo. Amén. Y comienza a partir de ahí su primer discurso. Entonces el libro de los Hechos podríamos decir que es el comienzo de la era del Espíritu Santo. Amén. Si bien el libro de los Hechos se conoce como Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos mirar claramente que una cosa eran los apóstoles del Señor Jesucristo antes de ser investidos por el Espíritu Santo, y otra cosa eran los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro en el patio del dolor se juramentó diciendo no conocerle al Señor Jesucristo y se juramentó con maldición. Pero ya en la hora tercera, a las 9 de la mañana, habiéndose reunido una gran multitud, fue el primero en ponerse en pie y anunciarles que no era que estaban ebrios, sino que era lo anunciado por el profeta Joel, y a partir de ahí comienza su primer discurso, donde se convierten en el Señor 3.000 personas en ese discurso. Amén. Entonces podemos ver claramente que el valor que ellos recibieron, el poder que ellos recibieron cuando reciben el Espíritu Santo, los caracterizó y los diferenció al tiempo en el cual ellos negaban al Señor, se habían dispersado todo. Es más, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan nosotros podemos ver que estaban escondidos, atemorizados, de puerta cerrada, y el Señor se presenta en medio de ellos diciendo no temáis, amén, y les da un nuevo ánimo, diciendo, soplando sobre ellos y diciendo que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les imparte un nuevo ánimo, ¿para qué? Para que ellos pudieran perseverar y permanecer durante los 50 días, que llegarían los días en los cuales llegaría el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar el Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos mirar que llegó a los 50 días. ¿Por qué llegó a los 50 días? No llegó a los 10 días, a los 15, a los 30 días. ¿Por qué? Justamente porque a los 50 días
después de celebrada la Pascua, se celebraba la cosecha. Amén, se celebraba la cosecha. Entonces la cosecha, y nosotros miramos, hermano querido, ¿de qué? Que el Espíritu Santo desciende y ahí se comienza la cosecha de almas. ¿Por qué? Porque ahí se convierte en 3.000 almas, entonces ahí empieza la cosecha de las almas. Entonces podemos mirar claramente que el salvar a las almas no es una tarea que yo puedo hacer por mí mismo, sino que es una obra del Espíritu Santo por medio de uno como instrumento en las manos de Dios para hacer la obra. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender estas cosas para que le podamos servir al Señor en estos tiempos y podamos hacer la obra para la cual Él nos apartó. Ahora nosotros leemos y vemos que dice: oh Teófilo, en el primer tratado te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos pueden compilarse como una sola carta, un solo libro. Lo que tiene esta separación, ¿por qué? Porque justamente, claramente se quiere mostrar, o se va a demostrar, de que comienza una nueva era, un nuevo tiempo, que es el tiempo de la iglesia. Amén. Podríamos llamarle a este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, o, siendo más exacto, podríamos llamarlo a este libro, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los Hechos de los Apóstoles no serían notorios ni serían evidentes si el Espíritu Santo no los hubiera investido del poder, de la valentía y de la autoridad para hacer la obra. Ellos seguirían escondidos en el aposento alto, si alguien los encontraba dirían: no, yo a Jesús no lo conozco, se dispersarían cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque esa era su característica, era su naturaleza. Ellos recibieron el poder para ser testigos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso el Señor les dijo que permanecieran en Jerusalén. Ahora nosotros podemos mirar que en el capítulo 1 viene esta introducción en la cual el evangelista Lucas, quien es autor de este libro, dice como esta introducción, diciendo: acaba de comenzar un tiempo nuevo cuando venga el Espíritu Santo. Pero entre tanto que el Espíritu Santo viene, que nosotros lo vamos a ver ya en el capítulo 2, nosotros podemos ver que suceden algunas cosas. Y esto tenemos que resaltarlo. ¿Para qué? Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que ellos comienzan a meditar. ¿Por qué razón Judas terminó muriendo de la forma triste y desgraciada en la cual murió? Y entre tanto meditaban eso, recuerdan un salmo, que es el que citan en el verso 19 del capítulo 1. Dice: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Ve? Ellos recuerdan, éramos 12, pero ahora somos 11. Pero esto que nos está aconteciendo ya fue preanunciado. Vemos que la Escritura anuncia de que uno sería entregado, la forma en la cual moriría. Entonces comienzan a recibir la confirmación de que lo que estaba sucediendo en medio de ellos no era un hecho casual, sino era un hecho que ya había sido anunciado, profetizado por el salmista. Ahora, si yo entiendo esto, ¿no?, que lo que está sucediendo está a la mano de Dios, ¿qué debiera de hacer yo? Esperar en Dios, ¿no es cierto? Esperar una respuesta de Dios. Ellos vieron que tenía que tomar otro el oficio de Judas. Pero en vez de esperar en Dios, en vez de que Dios confirmara, inmediatamente tiraron suerte. Y escogieron a uno, el cual es Matías, el cual la Biblia no registra
más que este hecho, que fue escogido por los hombres, pero ese suceso luego en la iglesia trajo conflicto. ¿Por qué? Porque después viene uno que es escogido por el Señor Jesucristo. Ese uno es el apóstol Pablo, el cual dice: yo no he recibido el apostolado de los hombres, sino que fui llamado por el Señor Jesucristo. Amén. Dice: yo no recibí el apostolado de los hombres, sino que fui llamado por el Señor Jesucristo. Pero constantemente el apóstol Pablo en sus cartas tenía que validar su apostolado, diciendo: si para algunos no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Constantemente él tenía que validar. ¿Por qué? Porque para ellos era un número cerrado de 12. Y al estar ocupando ese lugar Matías, entonces para ellos el número ya estaba cerrado de los apóstoles. Pero ciertamente que Pablo recibió un llamado y se hace notorio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento están escritas por el apóstol Pablo. Amén. Están escritas por el apóstol Pablo y nosotros podemos entender el plan de Dios, podemos entender la obra de Dios, la unidad de Dios con la iglesia, podemos entender un montón de cosas muy maravillosas que va explicando el apóstol Pablo. Entonces claramente que su apostolado era del Señor y que era aquel que había de ocupar el lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar? Que cuando el hombre hace un propósito de ayudar a Dios, cuando el hombre hace el propósito de que las cosas de Dios caminen, muchas veces se entorpece la obra de Dios. Cuando nosotros nos hacemos el propósito de decir: vamos a ayudar a Dios, si hay uno que tiene que tomar el puesto de Judas, entonces vamos a buscar a ver quién es el más idóneo entre nosotros, quién está desde el principio, llamémoslo, pero ¿cómo resolvemos? Son dos, bueno, arrojemos suerte. Eso era un plan de hombre, era una estrategia de hombre, lo cual no colaboró, sino por el contrario, trajo conflictos después en un futuro. ¿Por qué? Porque al cerrarse el número no podían recibir a aquel que había sido llamado por el Señor Jesucristo. Así entonces nosotros tenemos que entender que la obra no es nuestra, sino que la obra es de Dios y que Él ya preparó todas las cosas. Por eso la Escritura dice, y el apóstol Pablo justamente escribe a los Efesios, y dice: vosotros sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano. Entonces, las obras en las cuales hoy nosotros nos encontramos ya se encuentran preparadas y es el Espíritu de Dios el que nos va guiando. Por eso el apóstol Pablo también escribe diciendo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Entonces, para hacer la obra de estos tiempos, es muy importante que nosotros podamos entender que no es nuestra la tarea, que no son nuestros sistemas, que no son nuestros métodos, lo que nos va a traer y nos va a garantizar que nos encontremos haciendo la voluntad de Dios y de acuerdo al Señor. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es cuando el Señor Jesús habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, diciendo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nuestra cooperación, no necesita de nuestra ayuda para hacer su obra. Un ejemplo claro es cuando David entendió el corazón de Dios, que Dios quería habitar con el hombre. Cuando él entiende el corazón de Dios, que Dios quería habitar con el hombre, y el beneficio que le traía a su nación, en la cual estaba puesto como rey, que Dios habitara en medio de ellos, ¿por qué? Porque él sabía que si Dios habitaba en medio de ellos, no había hombre alguno, ni nación alguna, que los pudiera derrotar, porque mayor era el que estaba con ellos que el que estaba en contra de ellos.
Entonces dice, le haré una casa a Dios. Y cuando Dios le habla, le dice, ¿tú me harás casa a mí? ¿Cuándo yo pedí a hombre alguno que me haga una casa? Desde que salieron desde Egipto, dice, ¿no habité yo en medio de vosotros y entienda? Mas yo te digo que lo que tú piensas no es malo, pero no serás tú el que me haga casa, sino que yo haré casa por medio de uno de tu descendencia. Entonces, David entendió que tenía que conseguir todos los materiales, tenía que conseguir todos los recursos para edificar la casa, porque Dios había dicho que iba a ser él casa por medio de uno de su descendencia. Así que durante toda su campaña como rey, en toda su jornada, él salía a la guerra y salía a conquistar naciones para conseguir recursos. ¿Por qué? Porque su propósito era hacer la casa de Dios. Y esto a nosotros nos tiene que fortalecer. ¿Por qué? Porque cuando entendemos los propósitos de Dios, siempre vamos a salir victoriosos en todos los emprendimientos que tengamos. En todo lo que nosotros hacemos, si entendemos el propósito que Dios tiene con nosotros, de que como instrumento podamos servir a su obra, vamos a ser prosperados y bendecidos. Por el contrario, muchas personas hoy que no entienden esto y solo viven para sí, es como que cosechan en bolsas rotas, que entra por un lado y se termina yendo por el otro. Pero cuando nosotros entendemos de esa manera, siempre somos prosperados. Ahora nosotros vemos que cuando Salomón, que fue la descendencia de David, hizo él casa para Dios, esa casa no permaneció. Con los años fue destruida esa casa, derribada y no quedó nada. Así que no era esa la casa la cual el Señor dijo que él haría, amén, por uno de su descendencia, sino que la casa que Dios hace por medio de uno de su descendencia es la iglesia. Dice, vosotros, amén, sois edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Y por medio de quién lo hace? Por medio de una descendencia que es Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver que nosotros no podemos querer hacer nada para Dios. Es más, cuando queremos hacer algo para Dios, en vez de recibir bendición, recibimos juicio. Cuando David recupera el arca y decide que la va a llevar a Jerusalén, donde él tenía el palacio, la carga sobre un carro nuevo, decoroso, esplendoroso, y con bueyes que nunca habían sido atados. Y en uno de esos trajines que iban siendo llevadas al arca, había un hombre que estaba, que estaba mirando el arca, y de repente ve que el carro agarra un pozo y como que el arca se iba a caer. Cuando él quiere sostenerla para que no caiga el arca es algo muy sagrado, algo muy especial. Cuando él la quiere sostener, inmediatamente cae muerto. ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué quería sostener la carga? Quería ayudar a que la carga no cayera. Inmediatamente cae muerto. ¿Por qué? Porque cada vez que uno quiere ayudar a Dios, en vez de recibir avivamiento, en vez de recibir fortaleza, va a ir recibiendo, en vez de bendición, va a ir recibiendo maldición. Así entonces nosotros no tenemos que trabajar por nosotros mismos para hacer la obra de Dios, sino que tenemos que dejar que Dios trabaje a través de nosotros, haciendo Él su obra. Amén. Haciendo Él su obra, si no nos va a pasar lo de Perezusa, que cuando David mira tremenda situación dice, no, ¿cómo vamos a llevar el arca? De esta manera vamos a morir todos. Entonces la dejaron ahí en la casa de Obed-Edom. Obed-Edom la tenía en medio de su casa y de repente su casa empieza a ser prosperada y bendecida. Uno la sostuvo, la quería sostener para que no cayera y muere. El otro la recibe en contra de su voluntad, porque después de semejante situación, ¿quién quiere llevar un elemento así de muerte? Nadie quería llevar, pero en contra de su voluntad la recibe. Amén. O sea que su voluntad no estaba en favor de recibirla,
sino que sometió su voluntad a la voluntad del rey que le puso el arca en su propiedad. Pero como no estaba su voluntad, sino que su voluntad estaba sometida, Dios ahí sí podía bendecir. Cuando nuestra voluntad no está, amén, de querer hacer nosotros, ahí es cuando recibimos la bendición. Cuando nuestra voluntad está por querer ayudar y por querer hacer nosotros, ahí es donde recibimos la maldición. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo es que le podemos servir al Señor en este tiempo como instrumentos. Amén. Como instrumentos. Y de esa manera poder hacer la obra en medio de estos tiempos y ver a Dios glorificándose. Y no entorpecerla, como el caso de los apóstoles que dijeron, tiene que ocupar uno el lugar de Judas, echamos suerte, y que cayó la suerte sobre Matías. Matías nunca después aparece en ninguna parte, sino que el que aparece es el apóstol Pablo, quien verdaderamente ocupa ese lugar, a quien Dios llama y escoge para una tarea que es anunciar el Evangelio a los gentiles. Entonces, es muy importante este libro, que nosotros podamos ir entendiéndolo, porque vamos a ir entendiendo la era del Espíritu Santo, que es en la forma y en la manera en la cual Dios está trabajando en medio nuestro. Amén. Vamos a dejar entonces para el capítulo 2, que es al respecto de la promesa. Y vamos a mirar algunas cosas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas personas se centran en lo sensorial, en que se repartieron lenguas de fuego, de que vino como un viento recio. Entonces, si no están los sentidos acorde a un hecho que sea sobrenatural, no pueden creer que han recibido el Espíritu Santo. Entonces vamos a explicar cómo es que uno puede tener la seguridad en el corazón de que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si es de la promesa, no es por algo que yo haga, no es porque yo ayune, no es porque yo ore, no es porque yo le pida, sino es porque yo crea. Toda promesa se recibe por fe. Amén. Y muchas personas dicen, no, si querés recibir el Espíritu Santo, tienen que orar con imposición de manos sobre tu vida. Querés recibir el Espíritu Santo, tenés que ayunar, tenés que orar, tenés que hacer esto, aquello. No es por algo que yo hago, sino es porque yo creo. Pero hay condiciones que se tienen que dar para que el Espíritu Santo pueda venir a mi vida. Cuando expliquemos el capítulo 2, vamos a explicar correctamente cómo es que yo puedo recibir en mi corazón la seguridad de que tengo el sello del Espíritu Santo, que es el sello de la redención completa. Amén. Hasta aquí dejamos entonces en el capítulo 1 y luego vamos a seguir meditando y estudiando la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Esperamos que muchas personas se vean motivadas a estudiar la palabra de Dios y venir y aprender de la palabra de Dios este tiempo que es la era del Espíritu Santo, en donde Dios quiere orar en forma maravillosa a través de aquellos que creemos y confiamos en el Señor Jesucristo. Vamos a orar en este día. Padre, queremos agradecerte en esta tarde que nos has reunido para instruirnos, Señor, en cuanto a tu palabra, la verdad de las Escrituras que se encuentran reveladas para nosotros mediante el Espíritu Santo, para poder comprender, Señor, el tiempo en el cual estamos viviendo y la manera en que tú, Señor, te manifiestas en medio de estos tiempos, dándote gracias en todo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,